Derivadas en la división. Derivar una división implica a multiplicar el denominador por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Veamos el siguiente ejemplo. Si observamos, en realidad esto es una función racional donde el número de arriba implica el numerador, el número de abajo se le denomina el denominador. En este caso tenemos dos polinomios y observamos que es numerador, denominador, y efectivamente es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo esto dividido entre el cuadrado del denominador, sin perder de vista estas tres fórmulas de la derivada que son básicas y que en un momento determinado las vamos a utilizar cuando estemos derivando, sin importar el tipo de derivada que nos presente. Entonces aplico la nomenclatura de la derivada en la división y tengo que es el denominador, tal cual lo anoto, por la derivada del numerador. Indico que voy a derivar el numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ya hice la nomenclatura de la derivada en la división. Ahora sí derivo lo que me estén presentando y de acuerdo a lo que presente voy a buscar las fórmulas, ¿sí? Entonces mantengo este término, no lo toco, y derivar esto implica bajar el coeficiente y disminuirle 1, ¿sí? Bajo el exponente como coeficiente, la variable a la 2 menos 1. Recordar que cuando no tiene número la variable, al derivarla es la unidad y la derivada de una constante es 0, por eso es que se pone 0 y 1. No toco este término, lo dejo tal cual, menos el término, la derivada de este polinomio es 3 por la variable la 3 menos 1, la derivada de una constante, pues aquí lo estamos observando, es 0, entre el cuadrado del denominador. Ahora sí hago las operaciones pertinentes, ¿sí? Y acá 2 menos 1, 1, 1, ya omito el 0, menos, esto lo dejo tal cual, 3 menos 1 es 2, el 0 ya no lo pongo. Y desarrollo este binomio al cuadrado y esta multiplicación. Para ello, recordemos que por leyes de exponentes me dice que cuando tengo misma base, en la multiplicación de misma base diferente exponente, lo que se hace es que se suman los exponentes, ¿sí? Entonces aquí este término primero multiplica a este y luego multiplica a este término, y 2 por 1, 2, x al cubo por x, acá se supone que tiene un 1 como exponente, 3 más 1, 4, más por más te da más, x cúbico, nuevamente ahora lo que nos compete es este término por este y luego por este, y es por eso que se dice que es menos por más te da menos 6 por 12, 12x, menos por más te da menos 6, menos, y ahora corresponde a este término, ¿sí? Este término va a multiplicar primero a este para seguir el orden, luego a este y luego a este, ¿sí? Y entonces multiplico 3 por 1, 3x al cuadrado por x al cuadrado, x al 4, a la 4, porque 2 más 2 son 4, 1 más 2 son 3, por eso 3x al cubo, más por menos te da menos 6x cuadrada. Y desarrollo el binomio al cuadrado de acá. Recordarles que cuando tengo un binomio al cuadrado, ¿sí?, equivale al primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y entonces tengo x al cubo más 6 elevado al cuadrado. Y esto es igual a x al cubo elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Lo ordeno. 2 veces el primero por el segundo y lo ordeno
más el segundo término elevado al cuadrado. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, es igual a la base multiplicando sus exponentes. En este caso 3 por 2, 6, x a la 6, 6 por 2, 12, x cúbica, más 6 por 6, 36. Es por eso que se tiene ese resultado. Continuamos. Ahora lo que tengo que hacer es reducir términos semejantes. ¿Sí? Acá quito el paréntesis y todo lo que está dentro de esto se le cambia el signo. O simplemente menos por más te da menos, menos por más te da menos, menos por menos te da más. Y reduzco esto. Más 2x a la 4 menos 3x a la 4 me queda lo siguiente. X cúbica menos 3x cúbica es esto. Y ya reducí términos semejantes. Y este es mi resultado. Veamos otro ejemplo. Acá tengo de nuevo una función racional, puesto que estoy hablando de la división, la derivada en la división. Pero aquí como numerador tengo una base de número real elevado a un exponente, ¿sí? Y tengo un radical que en realidad, si nos vamos a clasificación de funciones, esto es una función irracional. El denominador, función irracional. El numerador, función exponencial. Primero reescribimos el denominador, ¿sí? Esto lo convertimos en exponente fraccionario. Recuerden que es la base, que viene siendo acá el subradical, es la base, elevado al exponente entre el índice del radical, que es esto. En este caso tenemos raíz cuadrada de x al cubo más 6. Si nosotros le ponemos acá un paréntesis, evidenciamos que acá tiene como exponente 1. ¿Sí? Entonces es el exponente entre el índice. Ponemos el mismo polinomio. Y esto lo vamos a ocupar dependiendo de lo que estemos trabajando. En la nomenclatura, al aplicar la nomenclatura, quizás trabajemos con el radical o quizás como base elevado a un exponente fraccionario. Entonces aplicamos derivada de una función exponencial, abusados con este detalle. Es una función exponencial con base en un número real y como argumento tiene un exponente. Me dice que es igual a la base elevado a su exponente por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente que viene siendo el argumento. Y aquí está la regla de la cadena. Aplicamos la nomenclatura de la derivada en la división y obtenemos lo siguiente. Mantenemos el denominador, nos conviene ponerlo como radical por la derivada del numerador, que es esto, pero acá tenemos la base que es 5 y su argumento es todo este exponente, el 8x al cubo. Entonces aplico la regla de la cadena por la derivada del argumento, que es 8x al cuadrado, menos el numerador, que es todo esto. No lo toco, lo bajo tal cual, por la derivada del denominador, ¿sí? Pero acá el denominador me conviene ponerlo para derivarlo, me conviene ponerlo como base con un número o exponente fraccionario, ¿sí? Por lo de adentro, que es todo esto. Esto es lo de adentro, que viene siendo el subradical. Todo esto dividido entre el radical elevado al cuadrado. Me conviene acá para evidenciar bien esto, me conviene manejarlo como exponente fraccionario, ¿sí? Elevado al cuadrado. Empiezo a derivar, mantengo el primer término y esto me dice que es la base elevado a su exponente, ¿sí? Que es 5 por el logaritmo natural de la base, que es 5. 5, acá es 5, 8 a la x cuadrada por logaritmo natural de 5. Y recuerden que aquí está, aplicamos esta fórmula. Por eso es importante no perder de vista estas fórmulas. Y tenemos 8 por 2, 16,
x a la 2 menos 1, mantengo esta base menos la base elevado a su exponente por la derivada de esto, pero acá lo voy a tratar como si fuera una sola variable, es decir, voy a ocupar esta formulita, ¿sí? Bajo el exponente, ¿sí? Y mantengo todo lo de adentro y le disminuyo el exponente 1 por lo de adentro. Entonces digo que por 3, la variable 3 a la 1, la derivada de una constante es 0. Todo esto es dividido entre su denominador. Y recuerden que tenemos una base elevada a un exponente y a su vez a otro exponente, se multiplican los exponentes. Y aquí pues ya se está evidenciando qué es lo que va a pasar con esos exponentes. 2 entre 2 es la unidad, ¿sí? Entonces hago las operaciones pertinentes en donde se tengan que realizar. En este caso acá, 8 por 2 son 16, 2 por 1, 2 menos 1 es 1, menos, no toco esto, acá sigo la operación, de igual forma acá. Entonces tengo lo siguiente, ¿sí? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. 3 menos 1 es 2. El 0 pues ya no se considera. Y acá 2 entre 2 es la unidad. Por eso es que ya no se pone esto. Pero acá tengo un detalle, ¿sí? Este es un exponente negativo. Y de acuerdo a leyes de exponentes me dice que cuando tengo un exponente negativo lo puedo pasar hacia el denominador, toda la base con su exponente positivo, que es lo que se va a hacer acá. Pero ojo, tenemos un denominador principal y acá tenemos otro denominador dentro del numerador. Entonces hay que poner atención. Veamos lo que sucede, ¿sí? Mantenemos todo lo que es. Aquí no voy a trabajar nada, lo dejo tal cual. ¿Sí? Aquí es donde empiezo a trabajar. Entonces todo esto y por esto queda la misma cantidad, ¿sí? Entre esto, ¿sí? Que acá tenemos número negativo como exponente y lo bajamos como número positivo en el denominador de esta expresión, ¿sí? Pero todo esto pertenece al numerador entre el denominador que traemos, ¿sí? Y aquí vuelvo a hacer algunas operaciones para poder eliminar todo esto. Esto lo voy a trabajar como si fuera un radical. Recuerden que esto podemos transitar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces lo voy a trabajar como un radical, ¿sí? Y este por este es al cuadrado. 2 por todo esto, pues me queda 2, reordenando 2 por 16x por el radical elevado al cuadrado por esto, por el logaritmo natural de 5, menos esta expresión que no la toco, ¿sí? Entre esto, ¿sí? Pero esto nada más es el numerador, me falta el denominador, entre el denominador que es esto, ¿sí? Y ahora bien, acá viene algo bien interesante. Acá si nosotros anotamos acá 1, entonces es todo esto por esto y esto por esto, que es la ley de la quesadilla, ¿sí? Medios por medios y extremos por extremos. Y este cuadrado entre el índice se elimina. Y veamos cómo nos queda nuestro resultado. ¿Sí? El resultado es lo siguiente. Haciendo las operaciones, eliminando, y nos queda lo siguiente. Pero todavía este 2 puedo multiplicar a cada uno de estos elementos, ¿sí? Y este también multiplica a cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Reducción de términos, ¿sí? Y es lo que hago. Lo voy a poner acá. Este multiplica a este y luego a este, ¿sí? Y es lo que se hace. Recordarles que aquí tiene un exponente 1 y 3 más 1, 4, y es lo que queda, ¿sí? Acá lo dejo todo intacto y entonces continúo. Y este término multiplica a este y también multiplica a este, sin quitarle el paréntesis, porque si no se altera la expresión, y obtengo el siguiente resultado.
Sí, este es mi resultado final.